Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Con mucho frío, pero damos gracias a Dios porque este es el día que hizo el Señor y nos tenemos que gozar y nos tenemos que alegrar en Él. Amén. Hoy la palabra de Dios se encuentra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 12. Pablo exhorta a los hermanos. La iglesia de Tesalónica era una iglesia relativamente nueva y las cartas de Pablo justamente era a través de enseñarles y fortalecerlos en la fe y enseñándoles justamente cómo ellos debían comportarse, sabiendo que venían de una cultura pagana, cómo debían comportarse en esta nueva vida, en la vida de Cristo, para que ellos pudieran mantenerse en una unidad espiritual y que la iglesia fuera creciendo conforme al propósito y la voluntad del Señor. Así que como la iglesia era nueva, también sus líderes eran nuevos. Y fíjese qué importante la enseñanza que el apóstol Pablo da a esa iglesia para que la iglesia fuera creciendo, ¿sí?, en el amor del Señor. Entonces, en primer lugar, le pone: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Les recuerdo, la iglesia era nueva, los miembros eran nuevos, todos venían de una cultura mundana, de una cultura pagada, pero así había líderes también que necesitaban sentir el respaldo, ¿sí?, y el reconocimiento de los miembros, porque todo era nuevo para ellos también. Si bien tenían un poco más de capacidad, pero también no estaban en la plenitud como el apóstol Pablo, como los apóstoles, en lo que era el conocimiento del Evangelio. Entonces ellos necesitaban también la comprensión del pueblo, que quizás a lo mejor se podían equivocar, no sé, necesitaban que los tuvieran en estima, necesitaban que la comprensión de ellos estuvieran con esos líderes, para que esos líderes pudieran crecer y ser reconocidos en la obra que se le había encomendado, que no era fácil, porque sabemos que había persecución, había tentaciones, había luchas tremendas, ¿sí? Entonces necesitaban el reconocimiento del pueblo para poder ir creciendo. Y eso que dice la palabra, entonces tened paz entre vosotros. Y verdaderamente cuando hay amor, cuando hay estima, cuando hay comprensión, cuando uno se pone en lugar del otro y hay un apoyo, ¿sí?, entonces esa iglesia va creciendo de una manera fortalecida en la fe, en la confianza y en el amor, y sobre todo en la paz entre los hermanos. Eso es lo que Pablo le hablaba a la iglesia de Tesalónica, y también nos habla a nosotros, que el reconocimiento entre nosotros, el amor, el apoyo, la comprensión, hace todo eso que haya una unidad familiar, ¿sí?, una unidad que nos une verdaderamente en lo que es el propósito y la voluntad de Dios. El versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. No está diciendo que se junten, ¿sí?, con los ociosos, sino que los amonestéis. ¿Quiénes son los ociosos? ¿Sabe quiénes son los ociosos? Aquellos que no hacen nada y tampoco dejan hacer, que siempre están fijándose en lo que hacen los demás cuando ellos no hacen absolutamente nada, sino solamente critican o murmuran a aquellos que están trabajando. Entonces con eso no se tienen que juntar, pero sí los tienen que amonestar. En el amor del Señor, amonestarlos significa que hacerle ver que lo que están haciendo, lo que están diciendo, no viene de parte de Dios y que deben cambiar de actitud. Y por el otro lado, y alentéis a los de poco ánimo, ¿sí? Nos está diciendo que no debemos burlarnos o aplastar a los de poco ánimo, sino que vemos que tienen voluntad, pero su ánimo está allí bajo, y a esos dicen no se burlen de ellos, ni lo tengan en menos, sino que los alienten, para que ellos se levanten, ¿sí?, para que pongan su voluntad y hacerle entender que en su voluntad llegará la voluntad de Dios y ellos podrán crecer en la obra del Señor y todo lo que Dios tiene preparado, que en ese momento no se lo puede dar porque no tienen voluntad, no tienen ánimo, están como apagados.
Entonces dices, a esas personas no hay que dejarla de lado, no hay que burlarse, sino hay que alentarle, decirle, hermano, vamos, levántate, hermano, porque se puede. Busca de Dios, orá, clamad, vamos a orar juntos para que Dios te dé la voluntad, el ánimo, porque hay muchas cosas para hacer, pero en ese estado vos no la podés hacer, hablarle con el amor, porque necesita justamente eso, necesita que alguien los empuje. A los de poco ánimo hay que empujarlo, pero empujarlo para bien, para que se levanten y puedan ellos recibir, y así como reciben de gracia, también poder dar de gracia todo lo que Dios tiene, porque Dios tiene mucho para darnos, para que nosotros también demos. De gracia recibimos y de gracia nosotros debemos dar, ¿verdad? Entonces, alentáis a los de poco ánimo, dice, y que sostengáis a los débiles. No todos tenemos la misma medida de fe, ¿verdad? Hay algunos que tienen menos y que necesitan que aquellos que tienen más los puedan sostener, los puedan ayudar a fortalecerse en el Señor, a fortalecerse en el Espíritu, a través del buen consejo, a través del estar orando juntos, ¿sí? Están debilitados, necesitan ese apoyo espiritual para poder ponerse de pie. Muchos casos hay que se encuentran de esa manera, ¿verdad? Y que uno no puede ser indiferente ante la debilidad del otro, sabiendo que el otro quiere pero no puede. Hay algo que lo tiene allí aplastado, y esa persona, el Señor dice que hay que sostenerlas, hay que ayudarlas. Amén. Y con la ayuda del Espíritu Santo que pone en nosotros el querer y el hacer por la buena voluntad de Dios, esa persona va a ser restaurada y se va a levantar. Recuerde que en algún momento todos nosotros fuimos débiles. ¿Se acuerda o no? Y necesitamos a alguien que nos diera una palabra, una ayuda, ¿sí? Yo la obtuve y yo creo que usted también la obtuvo. Pero así como nosotros la obtuvimos, ahora nosotros también debemos poner por obra para levantar a los de poco ánimo, ayudarlos. Amén. Ahora los más crecidos en el Señor tenemos una misión y un trabajo de parte de Dios. ¿Y justamente cuál es? Es el de amonestar a los ociosos, el de alentar a los de poco ánimo, el de sostener a los débiles. Estamos más crecidos, entonces Dios nos ha enseñado a nosotros que en alguna oportunidad nosotros también estuvimos en esa posición y necesitamos verdaderamente a alguien que se nos acercó, nos animó, nos dio el amor y la ayuda a través de su conocimiento y a través del Espíritu Santo que estaba en esa persona, que lo había hecho crecer de una manera mucho más grande para poder animar a aquel que no necesitaba. Amén. A mí me aconteció en algún tiempo y a usted también le habrá acontecido o le está aconteciendo. Necesitamos siempre a alguien que verdaderamente esté más crecido para ayudarnos a nosotros también a crecer. Otra de las recomendaciones en la enseñanza de cómo la iglesia debía ir creciendo en el amor y en el concepto y en la voluntad de Dios era justamente versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno con otros y para con todos, dice la palabra del Señor. Amén. No devolver lo malo. Si me hizo esto, yo le voy a hacer lo mismo, le voy a hacer algo peor. Ellos venían de una cultura mundana, pagana, como veníamos nosotros, y estábamos nosotros acostumbrados a eso, ¿verdad? Si él me dijo esto, yo le voy a decir algo peor para herirlo más. Si él me hizo lo otro, yo voy a tratar de superar lo malo que me hizo para que se sienta peor. Porque esa era la enseñanza, ¿sí? Y la naturaleza humana, la cual ellos traían y la cual también traíamos nosotros. Ahora, ¿qué les enseña el Señor a ellos y qué nos enseña a nosotros? No devolver lo malo, sino justamente a lo malo nosotros devolverlo con bondad, con cosas buenas. Cuando el Señor dice, si te pegan un cachetazo en una mejilla, poné la otra también. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Si te dicen algo que te hieren, herílo vos también. Esa era la actitud que teníamos nosotros. Si te pegaron una mejilla, yo le pego un palazo en la cabeza. Esa es la enseñanza que teníamos nosotros. Y eso era lo que nosotros nos hacía valientes.
Éramos cobardes y no respondíamos de la misma manera. Y hoy los valientes son aquellos que ponen la otra mejilla, son aquellos que pueden soportar una agresión respondiéndolo con bondad. Por eso dice, bendecid a los que los maldicen. Esa no era la enseñanza que teníamos antes, no era la enseñanza que ellos tenían tampoco, pero ahora en una nueva vida, y la vida que el Señor nos ofrece como una verdadera familia, para que vayamos creciendo juntos y siendo ese cuerpo irreprensible, porque somos el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, y no nos podemos nosotros maltratar entre nosotros, sino debemos ayudarnos unos a otros para ir creciendo y ser semejante, ¿sí? Semejante a aquel que nos ha creado, ¿verdad? Conforme a su imagen y semejanza, conforme al carácter y el amor del Señor. Versículo 16, estad siempre gozosos. ¿Sabe cuando uno está siempre gozosos? Cuando sabe que está haciendo lo que Dios le enseñó. Eso es lo que trae el gozo en el espíritu, el gozo en el alma. Uno se contrista y se pone mal cuando obra de una manera distinta a lo que Dios nos ha enseñado. Por ejemplo, pagarle mal a otro con maldad. ¿Se siente bien en usted en el espíritu cuando hace algo? O quizás piensan hacerlo. Ya solamente el pensarlo trae tristeza en el corazón. Porque dice que tenemos que tener la mente de Cristo. No podemos tener esos pensamientos. Tenemos que desechar esos pensamientos. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos ayudando a los necesitados. Sí, dice la palabra de Dios. Nos estamos alentando, nos estamos amando, nos estamos considerando. Entonces eso es lo que trae verdaderamente gozo, trae alegría a nuestro corazón. Por eso dice, eso va a hacer que ustedes estén siempre gozosos. Orad sin cesar. Esa es la clave fundamental para un buen crecimiento en la fe y en lo que es el propósito de Dios. Si nosotros no oramos sin cesar, no significa estar orando las 24 horas del día, ¿sí?, con oraciones repetidas. Orar justamente es estar en la presencia de Dios y hablando con Dios de una manera quizás que el Espíritu va poniendo en nuestra boca. Y cuando no tenemos palabras, sabemos que el Espíritu es el que está clamando con gemidos indecibles por nosotros. Sabemos que estando en la presencia de Dios, siempre estaremos allí en comunión, o hablando nosotros, o escuchando lo que el Espíritu nos dice, o sabiendo que el Espíritu nos ha dejado mudos para que Él pueda interceder por nosotros y para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Orar sin cesar. Y el que ora sin cesar, que dice, dad gracias, dice en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué bueno que es esto. Dar gracias a Dios en todo. Pastor, y lo que estamos pasando ahora, dad gracias a Dios en todo. Y esta pandemia, dad gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Nosotros estamos aquí en esta tierra todavía, ¿verdad? Y tenemos que enfrentar todas las cosas que vienen en esta tierra. Pero el Señor que dice que esa es la voluntad de Dios. ¿Quién puede rechazar la voluntad de Dios? ¿Quién puede decir que lo que está pasando es malo? Cuando Dios dice, esta es mi voluntad. Cuando Dios te dice, todas las cosas te van a ayudar para bien. ¿Quién puede refutar lo que Dios está haciendo? Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Oren sin cesar. Busquen la voluntad de Dios. Versículo 19, no apaguen el espíritu y dejen que Dios haga todo lo que tenga que hacer. No se interpongan a la voluntad de Dios. Simplemente den gracias a Dios. Ustedes oren sin cesar. Entonces van a conocer cuál es mi voluntad y van a saber que todo lo que está pasando yo lo estoy permitiendo. Y no para mal de ustedes, aunque ustedes aún no lo entienden por completo, todo lo que está pasando a ustedes, a los creyentes, a mis hijos, todo les va a ayudar para bien. Porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Qué bueno, ¿verdad? El versículo 19
Dice, no apaguéis al espíritu. ¿Cómo se podía apagar el espíritu? Recordamos que era una iglesia nueva y estaban aconteciendo cosas sobrenaturales, como por ejemplo, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. ¿Cuál era el mal que ellos hacían? ¿Cómo apagaban el espíritu? Recordamos nuevamente que era una iglesia nueva. Estaban aconteciendo cosas sobrenaturales, profecías, hablar en lenguas, y que dice, no apaguen el espíritu, menospreciando las profecías. Se burlaban de las profecías, se burlaban de los que hablaban en lenguas. Entonces le está diciendo, examinen todo. Antes de burlarse, examinen todo, retengan lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Fíjense que ustedes están haciendo un gran mal porque se están burlando o están rechazando los dones del Espíritu. Entonces eso es lo que Pablo les enseñaba. Como era una iglesia nueva, cosas nuevas estaban aconteciendo y había distintas maneras de proceder ante esas cosas. Hay algunos que pensaban, esto es del Señor, y hay otros que directamente se mataban de risa, se burlaban porque hablaban en otras lenguas, ¿sí? Entonces le dice, tengan cuidado, que pueden estar haciendo que apagando el espíritu, porque están rechazando, se están burlando, ¿sí?, de lo que viene de parte de Dios. Por eso le dice la palabra, examinen, antes de juzgar, antes de hablar, examinen, retengan lo bueno y absténganse de toda especie del mal. Porque de verdad, el rechazar lo que Dios hace, uno está haciendo ¿qué? Está haciendo lo malo. Y al hacer lo malo, está apagando el fuego del Espíritu Santo en su vida. Y el mismo Dios de paz, versículo 23, os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué me está diciendo? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todos nosotros, todo nuestro ser debe estar en santidad. Yo no puedo decir, tengo una parte santificada, ¿sí?, porque estoy haciendo las cosas que Dios me manda, pero por el otro lado hago las cosas mundanas. Entonces, mis pensamientos quizás estén santificados, pero la obra que yo estoy haciendo no está santificada porque está haciendo las cosas mundanas. Y el Señor dice que tengo que ser santificado por completo. En todo vuestro ser, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, toda mi vida debe estar en santidad. No una parte de mi vida en santidad y la otra parte en el pecado. Toda mi vida. No va a entrar una sola parte al cielo, tiene que entrar toda nuestra alma. Todos nosotros debemos estar en la presencia de Dios completamente con el cuerpo sagrado que Dios nos ha preparado. Pero nuestra alma tiene que estar santificada. Y santificar nuestra alma significa santificar nuestro espíritu, santificar nuestro cuerpo, para que todos vayamos y seamos irreprensibles delante de la presencia del Señor. Vuelvo a leer el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos nosotros no estamos en santidad completo, alma, cuerpo y espíritu, entonces no estaremos nunca preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra, versículo 24, dice, fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? El cual también lo hará. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, obedeciendo a toda la palabra de Dios, aceptando todo lo que Dios está haciendo, porque dice la palabra que todo, en todo está ¿qué? La voluntad de Dios, el propósito de Dios. Las cosas que nosotros no entendemos, nunca las podemos juzgar. Aún las cosas que entendemos no podemos juzgar, porque sabemos que Dios está detrás de todo lo que está aconteciendo. Nosotros solamente tenemos que obedecer a todo lo que Dios nos manda hacer a nosotros. Todo. La palabra de Dios es para cumplirla
con todos los requisitos y todas las demandas que Dios nos llama a nosotros a hacer. Y nadie puede juzgar, ni nadie puede poner en parte una palabra y tomar la otra. La palabra hay que tomarla toda por completo, porque ese es el precio que nosotros debemos pagar para poder ingresar al cielo. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu debe estar en santidad completo, o santifique por completo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. De otra manera, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y de otra manera, también vamos a tener que pagar, mientras que estemos en esta tierra, vamos a tener que pagar también el enojo de Dios si no hacemos su voluntad. Amén. Porque Dios también tiene preparado algo muy tremendo para aquellos que se han negado a cumplir o a seguir lo que comenzaron alguna vez haciendo lo bueno, y hoy es como que se han desterrado y se han ido otra vez, se han ido al barro, al lodo, al chiquero. No va a ser bueno para ellos si no se arrepienten, ¿verdad? Por eso este es el tiempo que el Señor dice: santifíquese por completo, no una parte. El alma, el espíritu y todo nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, todo debe ser santo delante de la presencia del Señor, preparándonos para la venida del Señor, sabiendo que el día del Señor viene pronto. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Lo quiero mucho, Padre Celestial, que tu mano de gracia y tu mano poderosa esté sobre la vida de cada uno de mis hermanos, y que todos podamos ser verdaderamente, como dice tu palabra, podamos hacer tu voluntad para ser santificado, Señor, por completo, esperando tu venida. Sabemos que tú vienes pronto, Señor, y estás preparando esta iglesia de una manera apresurada para que se dé cuenta verdaderamente de los caminos que deben ordenar para poder esperar confiadamente, Señor, tu regreso, Señor, para venir a retirarnos de esta tierra. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre su casa, su matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Todos sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Los quiero mucho y nos reencontramos, Dios mediante, el día jueves. Un beso grande. Bendiciones para todos, queridos.